en esta hora de la noche, un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan por este medio, en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el único Dios verdadero. No hay más. No busque otro por otro lado porque no hay más. Entonces saludamos a todas las personas que nos van a escuchar por Face y por YouTube, en el glorioso nombre de Jesucristo. Acuérdense que me pueden ubicar por Facebook y por YouTube como Luis Fernando Vélez. Vamos entonces, ya hemos orado y hemos puesto este mensaje en la presencia de nuestro Dios y vamos a iniciar esta preciosa enseñanza titulado Jesús es el único. Jesús es el único. Vamos a ver entonces, vamos a estar atentos, ustedes van a estar atentos de lo que nos está hablando la Sagrada Escritura, de qué se va a tratar en esta noche la palabra de nuestro Dios. Se va a tratar, vamos a hablar una vez más de la unicidad de Dios. Unicidad de Dios, que quiere decir calidad de único en su esencia, que no tiene ni derecha ni izquierda, no tiene ni profundidad ni altura, porque Él absolutamente todo lo tiene. Es tan inmensamente grande nuestro Dios. Ya esto lo decía en una conferencia, que vamos a poner un ejemplo. La tierra sabemos que es bastante grande, pero el sol, según algunos estudiosos, es 1.000.000 de veces más grande que la Tierra. Y es una de las galaxias más pequeñas que hay en nuestro entorno, en nuestro cielo. Pero hay estrellas que son 1.000.000 de veces más grandes que el Sol. Y como esas estrellas, hay billones y billones y billones y billones y billones de estrellas. Hay más estrellas que la misma arena del mar. Y póngale cuidado cómo es de inmensamente de grande el Dios que yo tengo, o el Dios que nosotros tenemos. Que Dios a toda esta infinidad de estrellas las puede coger así en el palmo de su mano. Y no es un invento ni nada de eso, sino es como para ilustrarles a usted el Dios tan inmenso que tenemos. El Dios que te puede ayudar en ese problema que tú dices que es grande, o en ese problema que yo tengo, en esas dificultades. Más grande que ese problema es nuestro Dios. Ya te dije que grande es nuestro Dios. Es tan grande que no tiene anchura, no tiene altura, no tiene estatura, no tiene años, no tiene días, nada. Es inmensamente poderoso e inmensamente justo. Vamos entonces a seguir con el tema de la unicidad de Dios. Jesús es el único. No hay más. ¿El único para qué? Vamos a mirar para qué. Vamos a leer entonces algunos puntos de las Sagradas Escrituras. Uno de ellos se encuentra en Isaías, el capítulo 45. Si ustedes tienen la Biblia ahí, pueden ubicar, y les aconsejo, siempre que escuchen alguna conferencia, cojan un lapicero, y apunten los textos bíblicos, porque es muy importante que nosotros confirmemos por la palabra de nuestro Dios. Siempre me gusta dar una prédica o una conferencia basada a lo que está en las Sagradas Escrituras. Yo he escuchado algunos mensajes, algunas prédicas que a veces dan 1 o 2 textos de la palabra de Dios, o a veces ni siquiera dan, y el resto es puro bla 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 bla. Pero la Biblia dice: si alguno habla o ministra, hágalo conforme a las Sagradas
escrituras. Libro del profeta Isaías, el capítulo 45. Y vamos a leer del verso 21 hasta el 23. Libro del profeta Isaías, capítulo 45, el verso 21 dice: proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo, Salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Comenzamos con uno de los profetas más unicitarios, por decir algo, ¿no?, que se hayan encontrado en toda la historia. ¿Por qué decir eso? Porque miramos que el profeta Isaías siempre centró su mensaje, sus profecías, siempre centró lo que Dios le dijo, ubicándose en que siempre había un solo Dios, que no había más ni había nadie delante de nuestro Dios. Proclamar y acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Una pregunta que se hace nuestro Dios. Y no hay más Dios que yo, Dios justo, Salvador, y ninguno otro fuera de mí. Ningún otro Dios fuera de nuestro Señor. No hay más. Y esto lo predicaron los profetas. Esto lo predicó el salmista, que también era profeta de Dios, porque los salmos son proféticos. Esto lo proclamó todos los hombres de Dios, los que fueron ungidos por el Espíritu Santo. Los profetas, llegaba el Espíritu Santo y habitaba en ellos, y ellos decían la palabra profética y luego el Espíritu Santo salía de ellos. Pero hubieron unos llamados los apóstoles, porque era una promesa, los cuales fueron llenos del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, y el cual el Espíritu Santo posó y se quedó en ellos. Es una promesa que Dios había enviado desde el principio, que en los postreros días toda carne iba a ser llena del poder de Dios. Y esto le pasó a los apóstoles, y los apóstoles ungidos por el Espíritu Santo hablaron también desde Mateo o desde Hechos de los Apóstoles, que es el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, hasta Apocalipsis. Hablaron y enseñaron que había un único Dios, un único Salvador. San Judas, en su único libro y único capítulo, en su carta, capítulo 1, verso 25, dice: este hombre ungido por el Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que toda esta palabra es inspirada, que todos los santos hombres de Dios hablaron y dijeron esta palabra, inspirados, diciendo llenos del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia no tiene contradicciones. Quizás algunas traducciones de los hombres,
algunos textos por ahí, uno que otro, lo han transversado, pero no la esencia de la palabra. La palabra de Dios no puede ser adulterada y hasta ahora Dios la ha guardado. San Judas capítulo 1 y el verso 25 dicen: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora por todos los siglos y los siglos. Amén. Glorificando a Dios y mostrando lo que Jesús les enseñó allá en el Nuevo Testamento, en el que llamamos nosotros Nuevo Testamento, los 4 evangelios, que no tiene nada de Nuevo Testamento, porque todo eso es Antiguo Pacto. Porque el Nuevo Testamento comienza desde el libro de los Hechos de los Apóstoles hasta Apocalipsis. Pero ya ese es otro tema. Bueno, el que le llamamos Nuevo Testamento, los 4 evangelios, ahí estaba San Judas. Judas, no el que se ahorcó, sino Judas, el otro, el que hizo la voluntad de Dios. El que no hizo la voluntad de Dios murió porque se quitó la vida y ahora está esperando el juicio para luego ir y ser condenado. Bueno, y dice San Judas: al único y sabio Dios, nuestro Salvador. ¿Quién es el único entonces? Vamos a ver. Jesús es el único. Y aquí Judas nos dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador. No hay más. No busque más en la Biblia otro Salvador. Algunos buscan al Padre, buscan al Hijo, buscan al Espíritu Santo, lo dividen en 3 personas distintas, dicen ellos, un solo Dios verdadero, algo que no está en la Biblia. Y fragmentan a Dios en 3 partes, haciendo con esto una unidad. Pero Dios no es unidad, Dios es unicidad, calidad, es único, que lo llena todo. ¿Saben quiénes somos unidad? La iglesia del Señor. Nosotros somos una unidad porque estamos compuestos en varios miembros. Hay iglesias de 1000 miembros, de 500 miembros, pero todos somos una iglesia, y a eso se le llama la unidad del Espíritu Santo, la unidad, la iglesia. Pero Dios no está dividido ni en 3, ni en 4, ni en 5 partes. Como Padre, fue en la creación, como Hijo, en la redención, y como Espíritu Santo en la santificación de la iglesia. Pero fueron roles que escogió Dios para poder manifestar su poder. Y entonces San Judas nos enseña, lleno del Espíritu Santo, que no hay sino un único y sabio Dios y un único Salvador, es el mismo. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. ¿Quién es entonces el Salvador que habla de San Judas? El único Salvador, no hay más. No busque más salvadores, o usted católico, no busque salvadoras. La Virgen, que le llaman la Virgen, que fue virgen solamente hasta cuando dio a luz a Jesús, hasta ahí fue virgen. Con respeto lo digo. ¿Por qué? Porque Jesús rompió matriz. Ahí fue donde la Virgen dejó de ser virgen. Por eso es que los evangelios, desde el capítulo 2 de Mateo y ahí para allá, ya no se le dice a una virgen, sino que se le dice María, la madre de Jesús. O Jesús le dice mujer, pero no, los apóstoles no la llaman como la Virgen María. Eso es algo tradicional, algo de la tradición católica. Ya la Virgen dejó de ser desde que, así no haya tocado varón, desde que concibió a Jesús, porque él rompió matriz para que se cumpliese la escritura donde dice: todo niño que rompiera matriz sería llamado santo.
Si Jesús no hubiera roto matriz, no se hubiera podido ser llamado santo, porque la escritura tenía que cumplirse. Es menester que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dice Jesús, en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Todo, absolutamente todo, tenía que cumplirse. Entonces, tenemos un solo Salvador. Dice el apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4 y el verso 12, enseñando en ese tiempo y ahora por el Espíritu Santo enseñándole a la iglesia del Señor y a los amigos que me escuchan: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre para salvación, solamente en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el antiguo pacto, el texto que leímos ahora, Isaías capítulo 45 y el verso 22, dice Isaías, dice Jesús, dice Dios, perdón: mirad a mí, se señaló él mismo, y sé salvos todos los términos de la tierra, porque yo, decía Dios, dice Dios, yo, mirad a mí, sé salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Fuera de Jesús, fuera de Dios, no hay salvación. No busque salvación por otra parte. No busque salvación fuera de Jesús. No busque a otro Dios fuera de Jesús. No busque a otro Señor fuera de Jesús. No busque al Padre eterno fuera de Jesús. No lo vas a encontrar por otro lado. Porque la Biblia, que es la palabra de Dios, no te lo va a aprobar. La Biblia te aprueba es lo que está escrito de Jesús aquí. Y por eso se cumple la Sagrada Escritura en el libro de Isaías, el capítulo 43, hablando del Salvador, del único Salvador, y el verso 11, donde el Señor, donde Jehová dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de él no había salvación. Y ahora se cumple esa palabra en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, que fuera de Jesús no hay salvación. Entendiendo con esto que Jesús y el Señor del Antiguo Pacto, o Jehová del Antiguo Testamento, es el mismo Salvador que había prometido bajar desde los cielos y salvar al ser humano. Eso lo encuentra en Isaías capítulo 35, verso 4 en adelante, Isaías capítulo 5. Pero en este momento nos vamos a centrar en otro tema. No es el mismo tema, pero es un tema de la unicidad que nos está mostrando que Jesús es el único que, como lo vimos ahora, único Salvador. ¿Único qué? Único Dios. Como dice la palabra de nuestro Dios, Jesús es el único Dios. Primera de Juan, capítulo 5 y el verso 20. Ya Judas nos enseñó por la unción del Espíritu Santo que no había sino un solo, al único y solo Dios, nuestro Salvador. Y ahora el evangelista Juan, en la primera epístola de San Juan, capítulo 5 y el verso 20, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Los apóstoles enseñaron, todos, quién
era el único Salvador y el único Dios y el único Señor que tenemos se llama Jesús. Por eso hoy estamos dando esta conferencia titulada Jesús es el único. ¿El único qué? El único también que te puede ayudar. Tal vez tú vayas donde el psicólogo o donde el médico y en parte puede ser con ayuda, pero ya lo imposible lo hace Jesús. Lo hace el único y sabio Dios. El apóstol Pablo también nos enseñó, escribiendo Pablo a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, el capítulo 9 y el verso 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Los hombres de Dios, y en este momento el apóstol Pablo, el más grande referente fuera de Jesús que tienen los cristianos o que tenemos los cristianos, uno de los apóstoles, o el apóstol más grande que hubo, con más sabiduría, que tenía los 9 dones espirituales, nos enseñó, y él dijo estas palabras siendo ungido del Espíritu Santo, de quienes son los patriarcas y de los cuales vino Cristo según la carne. Cristo es la humanidad, el cual es Dios sobre todas las cosas, sobre todo lo que existe, todos los seres humanos, aquellos que se hacen llamar dioses, sobre todo es Dios sobre todas las cosas. Y ya el evangelista San Juan también decía que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso Jesús, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 17 y el verso 3, dice Jesús: para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y Juan escuchó estas palabras y presentó al único Dios verdadero, a Jesucristo. No hay más Dios. No lo busques por otro sector, no lo busques por otra parte. No lo busques ni siquiera en la Biblia, porque la Biblia siempre habla de un solo Dios y un solo Señor. Deuteronomios capítulo 6 y el verso 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Oye Israel, oye iglesia del Señor, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Desde el principio, Dios siempre le ha estado enseñando al pueblo de Israel, a la raza humana: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Siempre insistiéndole al pueblo de Israel, un pueblo que a veces cae en idolatría, y ahora insistiéndole a la iglesia del Señor que tengamos en cuenta que Dios es uno. Tal vez usted diga: sí, yo sé que Dios es uno, pero hay que repetirlo, porque vienen muchos engañadores diciendo que ya no son uno, sino que son 3 en 1, diciendo que son 3 personas distintas y un solo Dios verdadero, y enseñando un politeísmo que no se encuentra en la Biblia, enseñando un pluralismo que no está en Dios. Y toman textos y transcriben las escrituras y enseñan algo que Dios desde el principio no lo ha enseñado. ¿Qué es lo que no ha enseñado Dios? El politeísmo. Dios ha enseñado es un monoteísmo bíblico, que es la transparencia de creer que hay un solo Dios verdadero. Y volvió y lo confirmó Jesucristo en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 12 y el verso 28 y 29, donde dice: acercándose uno de los escribas que lo que había oído disputar y sabía que había respondido bien,
le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Le preguntó el escriba a Jesucristo. ¿Quién eran los escribas? Eran los maestros de la época, hombres que sabían toda la ley al derecho y al revés, y donde alguien dijera algo que no fuera, simplemente lo apedreaban. Por eso le hizo la pregunta a Jesús. Al cierto Jesús le pasaba y decía otra cosa para tener la oportunidad de matarlo instantáneamente, porque a eso era que iban los escribas y los fariseos, detrás de él, pero no para seguirle, para convertirse al camino de Dios, sino para ver qué le narraba para poderlo matar antes del tiempo. Y como no pudieron, se las inventaron y lo crucificaron con mentiras. Ya ustedes saben la historia. Verso 29, capítulo 12, verso 29. Jesús respondió. Vamos a ver qué respondió Jesús. Lo mismo que respondió allá en Deuteronomio 6:4. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Cualquier persona, llámese como se llame, si no cumple este mandamiento, se va a perder y se va a ir para el purito infierno. Porque Dios siempre lo enseñó en el antiguo pacto y también lo enseñó en los evangelios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Enseñanza del mismo Jesucristo, enseñanza del mismo Jehová en el antiguo pacto. Trajo las palabras para acá para que nosotros sigamos creyendo. Usted como iglesia del Señor, sigamos creyendo. Yo como iglesia del Señor, sigamos creyendo fielmente hasta la muerte. Así nos quiten la cabeza, así nos tengamos que morir. Hay que defender esto y decir: oye el Señor, oye iglesia del Señor, el Señor uno es. Que la mayoría digan que son tres en uno, que la mayoría digan que son tres personas diferentes, un Dios verdadero. No quiere decir que porque sea la mayoría tengan la razón. Nosotros somos minoría, pero tenemos la razón y razones bíblicas para mostrar que Dios es uno y uno su nombre, porque así lo enseñaron los apóstoles. Vamos a leer entonces una porción de las Sagradas Escrituras que se encuentra en 1 Corintios capítulo 8 y el verso 5 y 6. Estamos hablando: Jesús es el único. ¿Qué hemos mirado ya? ¿El único qué? El único Salvador. ¿Qué hemos mirado? ¿Qué hemos leído? ¿Qué hemos estudiado? Estamos estudiando en este momento para que apunten las citas. El único Dios, el verdadero Dios y la vida eterna, y el Dios sobre todas las cosas. Vamos a ver qué nos enseña el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, la carta a los Corintios capítulo 8 y el verso 5 y 6. Pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, oiga, eso pasaba en la otra época, pero también está pasando en esta época. Impresionante, ese mismo espíritu que estaba allá, sí ha pasado para acá. Ese mismo diablo y demonio que estaba allá, está fregando la vida y está acá también, enseñando que hay más dioses, enseñando que hay tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Eso es doctrina satánica. La Trinidad no existe. O bueno, digamos que la Trinidad sí existe y es bíblica y la encuentra en Apocalipsis. ¿Sabe cómo la encuentra en Apocalipsis? Cuando dice que el diablo, el falso profeta y el anticristo, esos tres fueron echados al lago del fuego ardiente. Ahí está la Trinidad. Pero el resto no la encuentras. O de pronto tú encuentras la Trinidad, la vecina que llama Doña Trinidad.
Pero en la Biblia no vas a encontrar la Trinidad, porque Dios no es trino. Eso es mentira, es que Dios es trino. ¿A dónde dice que Dios es trino? No sean mentirosos, no enseñen mentiras. Y usted como iglesia del Señor, yo como iglesia del Señor, no vamos a comer levadura. Jesucristo dijo: guardado de la levadura de los escribas y fariseos, de esas doctrinas falsas y engañosas. Entonces hay que soportar nuestra doctrina en apóstoles y profetas. Efesios capítulo 2, verso 20, que casi en todas las conferencias lo doy. Me encanta ese texto porque dice: edificado sobre el fundamento. Nuestro fundamento tiene que estar ahí, de apóstoles y profetas, siendo principalmente la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí está la piedra, Jesucristo, y aquí está el fundamento al lado. No se puede quitar ese fundamento, porque si alguien quita ese fundamento, Dios quitará su parte del libro de la vida. El fundamento tiene que estar en apóstoles. Por eso el apóstol Pablo, aquí escribiendo a los Corintios capítulo 8 versos 5 y 6, dice de la siguiente manera: pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, pobrecito el que haga eso, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, que aquí en la Reina Valera está entre paréntesis o entre comillas. En otras palabras, eso no es válido. Hay muchos dioses y muchos señores. Por eso Jesucristo dijo: Él es Rey de reyes y Señor de señores. Por lo menos a mí me pueden decir Señor Fernando, pero yo de Señor no tengo nada, yo no tengo ni un solo Señor. Jesucristo. De pronto hasta don Fernando está bien, pero Señor, nada que ver. Verso 6 dice la palabra de Dios: para nosotros, se señala al apóstol Pablo, para nosotros, y señala a los otros apóstoles, porque está hablando en plural, y señala a la iglesia a los corintios porque estaba escribiendo a los corintios. Para nosotros, habla en plural. Sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Aquí está, como dicen vulgarmente, más claro no canta el gallo. Para nosotros, dice Pablo, señaló a la iglesia de los Corintios todos, porque la iglesia de Corinto, la iglesia de Roma, la iglesia de Filipos y todas las iglesias que fundó el apóstol Pablo, que fueron 12 cartas que escribió, todas las iglesias que fundó el apóstol Pablo, fueron iglesias monoteístas, no fueron iglesias politeístas, fueron iglesias unicitarias, no fueron iglesias trinitarias. Póngale bien cuidado a esto. Entonces, ¿por qué traer esa falsa doctrina enseñada por algunos escritores de la época, Tertuliano y por algunos otros maestros de esa época, que trajeron la Trinidad y la introducieron, y cogió la iglesia católica, la iglesia entre comillas, y hoy en día la gran ramera le ha enseñado a todos sus hijos que son tres en uno, o que son tres personas distintas, un solo Dios verdadero, y por eso es que los trinitarios son hijos de la iglesia católica. Pero nosotros somos hijos del Dios que nos enseñó el monoteísmo plurial. Para nosotros, sin embargo, solo hay un solo Dios, el Padre. Bueno, y si solamente hay un solo Dios, el Padre, preguntará alguien, ¿no? ¿Por qué dice la Biblia que Jesucristo es Dios? ¡Wow! ¿No será porque Jesús es el Padre? ¿Ah? No hay sino un solo Dios. Sin embargo, solo hay un solo Dios, el Padre. Dice aquí el apóstol Pablo, el más grande apóstol que hubo en la época. Pero vuelvo y repito, para nosotros, sin embargo, solo hay un solo Dios, el Padre. Y entonces, ¿por qué se le llama Hijo? ¿Por qué se le llama Padre al Hijo?
Perdón, ¿por qué le llama Dios al Hijo? Porque el Hijo no solamente es Hijo, sino que también es Padre. Y eso lo podemos mostrar por la Escritura, y sencillito lo podemos mostrar por las Sagradas Escrituras. Más adelante vamos a mirar eso. Tenemos nosotros, así como tenemos un solo Dios, tenemos un solo Padre, pero también, como dice el texto, y un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4 y el verso 5 dice la palabra de Jesús: un Señor, una fe y un bautismo. Verso 6: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No busque tres personas distintas. No busque un dualismo en la Biblia, que no aparece. Eso es antibíblico. Y si no te arrepientes, dualista, trinitario, te vas a perder. No busques una trinidad en la Biblia, porque en la Biblia no aparece la doctrina trinidad. Pero sí aparece la doctrina de la unicidad, el único Dios verdadero. Por eso es que todos buscan, amigo y hermano, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, que comienza desde Hechos, termina en Apocalipsis, un nombre para salvación siempre te va a decir Jesús. Vas a buscar un nombre, el nombre de Dios, lo vas a encontrar, Jesús. Ya en las otras conferencias ya hemos dicho de el nombre de Jesucristo. Entonces, prosigamos. Los ángeles también no conocen a otro Señor, ni conocen a otro Salvador, sino al que está arriba sentado en el trono. Ellos no conocen a nadie más, y los ángeles a nadie más le dicen Señor, sino al que los manda, al Padre. Solamente a él le dice Señor. San Lucas capítulo 2 y el verso 11, hablando del nacimiento de Jesús, dice: ¿qué os ha nacido hoy en la ciudad de David? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Está hablando de la ciudad de Belén. ¿Qué había acabado de nacer allá? La noticia que le había dado el ángel que bajó a los pastores que estaban cuidando sobre su rebaño. Se les presentó a los pastores, y si les presentó a los pastores, porque los pastores eran temerosos a Dios. Y les digo: ¿qué os ha nacido hoy en la ciudad de David? Un Salvador. No son dos salvadores, que es Cristo el Señor. ¿Quién es Cristo? Jesús. ¿Quién era Jesús? El Señor. El mismo que estaba arriba había bajado y estaba dando salvación a la raza humana. Así se tenía que cumplir la Sagrada Escritura. En muchas partes de la Biblia vamos a leer Isaías capítulo 9 y el verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Dios se iba a presentar como niño, como hijo. Y luego dice: ¿quién iba a ser este niño? ¿Quién iba a ser este niño? ¿O quién iba a ser este hijo? Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Isaías capítulo 52, versos 4 y 5, también habla que el mismo Dios dijo: yo mismo vendré y os salvaré. Isaías capítulo 35 y el verso 4 también dice Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Y qué iba a pasar?
Los ojos de los ciegos se abrirán, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo. Tenía que cumplirse. Y entonces aquí vemos en el texto bíblico que el ángel le dijo: Señor, a Jesús, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Se estaba cumpliendo que había nacido el único. Esto es lo que estamos enseñando hoy. El único que hay en Jesús, el único Dios, el único Salvador, el único Señor. Y el único Espíritu Santo también. Vamos a leer una porción de las Sagradas Escrituras donde nos enseñan que Jesús es el Espíritu Santo, el único. Tal vez alguien esté escuchando esta frase de aquí de Fernando Vélez y diga que Jesús es el Espíritu Santo y hasta de mentiroso me van a tratar. Pero vamos a leer lo que dice la Sagrada Escritura. No es lo que diga Fernando Vélez, este conferencista, este predicador. No es lo que a mí me parezca o lo que yo me imagine. No es lo que digan las religiones tradicionales, por allá esa cantidad de religiones que hay. Porque como que hay más religiones que la misma arena del mar. Hay cantidades y cantidades de religiones. Esto se ha quedado, se ha proliferado de cantidad de religiones, que fuera que predicaran la verdad. Pero la gran cantidad, además del 90% de religiones, están predicando falacias, están predicando mentiras, están predicando dogmas y mandamientos de hombres. Por eso dice la Escritura: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Segunda de Corintios capítulo 3 y el verso 17. Ya vimos quién es el Señor. El mismo Dios, el mismo Jesús. Es el mismo, no es otro, no es alguien diferente. Y por eso leímos el texto anterior, Efesios capítulo 4, el verso 5, un Señor, una fe y un Dios, y un bautismo. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 17 dice: porque el Señor, ¿quién es el Señor? Ya lo leímos ahora. Que vos has nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. Porque el Señor es quien, para ahí, es el Espíritu. Jesús, y está con E mayúscula. Jesús es el Espíritu Santo. Ahora vamos a mirar los contextos, porque no podemos hacer de pronto una idea, así está en la Biblia, si no hay contextos. Y no podemos imaginarnos cosas, no, hay que hablar conforme a lo que dice la Sagrada Escritura. Y sigue diciendo el texto: y donde está el Espíritu, con E mayúscula, ¿de quién? De el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. Allí hay libertad. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Nos está enseñando que Jesucristo es el Espíritu Santo. Y por eso por allá dice la Biblia que el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, por allá dice algún texto, no me acuerdo de la cita, pero dice ahí, y que guiaba al pueblo de Israel. Jesús es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. No para saltar ni brincar como hoy en día, que creen que la libertad es brincando, saltando y a la vasija y moviendo las manos. Esas son emociones carnales, emociones de la carne. Que como un ejemplo, como cuando uno está viendo un ejemplo, un partido de la selección Colombia y Colombia hace un gol,
Uno, ¡ay, no! Y eso más de uno brinca y salta y patalea, ¿no? Lo mismo es cuando la gente brinca en una iglesia, en una congregación. Son emociones, a veces no es el Espíritu Santo, son emociones. Uno se emociona porque siente la presencia de Dios, sí, la siente la presencia de Dios, siente gozo porque uno siente que Jesús está ahí. Pero son emociones. El Espíritu Santo, ¿sabe qué es? Cuando usted vive en santidad, en fidelidad a Dios. Pero que te ganas con brincar y saltar en tu congregación, y cuando sales sigues siendo el mismo mentiroso, o quizás el mismo fornicario, estás haciendo cosas a escondido, ¿ya? O qué sé yo. Bueno, ese no es el tema, pero entonces solamente para redondear algo que estamos diciendo. ¿Cómo podemos comprobar que Jesús es el Espíritu? Ya lo leímos en un solo texto, pero un texto sin contexto viene siendo un pretexto. Siempre la hermenéutica nos enseña la buena interpretación de la Biblia. Y la exégesis nos explica sobre la comprensión del texto bíblico. Y eso es lo que estamos mirando ahí ahora. Vamos a leer entonces San Juan capítulo 14, versos 17 y 18. Vamos a estar atentos porque a veces por medio de estos textos los politeístas atacan a los unicitarios, atacan a la iglesia del Señor, no sabiendo que cuando nos atacan a nosotros es como cuando Pablo iba a perseguir a la iglesia y se encontró con Jesús en el camino y Jesús le dijo: ¿por qué me persigues? Cuando atacan la doctrina, cuando nos atacan a nosotros, están atacando al Señor Jesús. Las mismas palabras de Jesús les va a decir: ¿por qué me persigues? San Juan capítulo 14, verso 17. Dice palabras textuales del mismo Jesús. Es el mismo Jesús que está hablando aquí. El Espíritu de verdad. ¿Cuál es el Espíritu de verdad? Está con E mayúscula. El Espíritu Santo. El cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque andan en el mundo de perversidad, en el mundo de pecado. Por eso cuando una persona anda en pecado, anda en maldad, no ha recibido el Espíritu Santo. Cuando una iglesia tiene una doctrina torcida, no tiene el Espíritu Santo, no tiene el Espíritu Santo porque Dios no anda en medio de torcidos, en medio de lo inmundo, en medio de prácticas y sutilezas que hacen los hombres, en medio de la cochinada, perdónenme la expresión. Dios anda es en medio de una iglesia pura, santa y sin mancha. Entonces, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, ni las iglesias que llamen del Señor no pueden recibir, si no están en santidad. Porque no le ve ni le conocen. Por eso es que dicen: tres personas distintas, un solo Dios verdadero, porque no conocen al Espíritu de verdad, no conocen a Jesús. Pero vosotros, dice Jesús, señala a los apóstoles, pero vosotros le conocéis. Los apóstoles se quedaron así: wow, ¿cómo hay que le conocer? ¿Por qué? Si el Espíritu Santo no se puede ver. ¿Qué cosa, no? Bueno, sigue diciendo Jesús: porque mora, estaba ahí con ellos, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Ya comenzaron a entender más. El cuerpo humano de Jesús estaba ahí. Y dice Jesús: pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ya les había pronosticado, les había prometido que los iba a llenar en el Pentecostés con el Espíritu Santo, pero todavía no, porque Él estaba ahí con ellos. ¿Quién estaba ahí con ellos? ¿No era Jesús el que estaba en carne? Dice que el Espíritu Santo. Póngale cuidado como nos enseña la Biblia que Jesús sí es el Espíritu Santo. Alguno por ahí me estará diciendo blasfemias dice, o estará diciendo mi apóstata, pero me lo estoy confirmando por la palabra de nuestro Dios. Verso 18, oiga lo que dice la palabra de Dios: no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién es el que deja huérfanos? Un padre. El padre es el que deja huérfanos.
Yo por lo menos fui huérfano de padre, ¿no? Nunca lo conocí, no tuve padre. Entonces, ¿quién deja huérfano? El padre. En otras palabras, Jesús dijo, yo soy el padre, ¿o no? Y si no le hace todo el capítulo 14 de San Juan, de San Juan, cuando Jesús dice en el verso 7, dice, si me conocéis también a mí me conocéis, si me conocéis también a mi Padre conoceréis, y de ahí me conocéis, porque le estás viendo. Clarito, clarito, como el agua clara, como el agua transparente. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y sigue diciendo, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también vivís. Entonces, estamos viendo aquí la palabra de nuestro Dios, pero yo quería leerles, sino que se me pasó en alto, mis hermanos, desde el verso 16, San Juan capítulo 14, verso 16, leímos el 17 y el 18, me salté el 16. Y el 16, San Juan capítulo 14, verso 16, es el texto que cogen los trinitarios, los dualistas, los politeístas, para atacar a la iglesia del Señor y para enseñar que Jesús no es el Espíritu Santo. Dice así, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ay, como que me metí en la grande, es que otro consolador, o sea que hay dos. Dicho Pacho, para que estén con vosotros para siempre. Se quedan ahí. Pero dice que un texto tiene que tener su contexto. Eso nos enseña la hermenéutica. Hay que buscarle el contexto. Y el contexto está verso 16 y verso 17, que ya lo leímos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Dice otro. Entonces, se hacen dos. Y si ven que no es el Espíritu Santo, sí, que hay dos personas, pero no leen el verso 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Ahí estaba con los apóstoles, y estará en vosotros. La promesa, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, cuando ataquen a ustedes, porque ellos son expertos para eso, con San Juan capítulo 14, verso 16, ustedes van a tomar el contexto 17 y 18 y van a defender la sana doctrina y van a enseñar que Jesús es el Espíritu Santo. ¿Cómo seguimos comprobando esto? Bueno, si Jesús no es el Espíritu Santo, entonces ¿por qué dice la Biblia que Jesús es Dios? No dice la Biblia Dios es Espíritu. Como dicen por ahí, cójame esto en la uña. Entonces, ¿no dice la Biblia que Dios es Espíritu? Entonces, si Jesús es Dios, Jesús es el Espíritu Santo. Más claro, de ahí para uno. Sino que para nosotros los unicitarios se nos hace claro. Pero para los politeístas, trinitarios, dualistas, testigos contra Jehová, no se les hace claro porque no tienen, los pobrecitos no tienen la revelación que tenemos nosotros. La revelación de la palabra de nuestro Dios. Y como si fuera poco, también nos enseña la Sagrada Escritura, como dice por ahí, el que no quiere una taza de caldo se le dan dos. Y como si fuera poco, Jesús es el único que, como hemos leído, el único Dios. Ya miramos la cita, 1 de Juan 5:20, Romanos capítulo 9, verso 5, el único Salvador, Hechos de los Apóstoles capítulo 4, verso 11, Isaías capítulo 43, verso 11. ¿Ya? Y así sucesivamente. Y como si fuera poco, vamos a ver por las Sagradas Escrituras que Jesús es el único Padre. Y ahí sí como que
ahí sí como que me van a degollar. Pero como todo hay que mostrarlo por las Sagradas Escrituras, Jesús es el único. Hay que mostrarlo por las Sagradas Escrituras. ¿El único qué? El único Padre. El único Padre eterno. Isaías capítulo 9 y el verso 6. Porque un niño nos es dado, hijo nos es nacido, niño nació también. El principado sobre su hombro y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte y Padre eterno. Por eso la Biblia habla que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es el Espíritu Santo. Y ahora nos está enseñando que Jesucristo es el Padre, Padre eterno. Algunos trinitarios por ahí enseñan, no, es que hay dos padres, el Padre Espíritu y el Padre Jesús. ¿A dónde dice la Biblia que hay dos padres? La Biblia dice, no tenemos todos un solo Dios, un solo Padre. Eso nos enseña la Sagrada Escritura. Padre, ¿por qué? Porque Él fue el que creó todo, absolutamente todo lo creó. Y nos hizo a nosotros, por eso es el Padre de la creación. Jesús es el Padre de la creación. ¿Cómo podemos comprobar que Jesús es el Padre? Segunda de Corintios capítulo 6 y el verso 17 hasta el 18, 17 y 18. Por lo cual salí de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toqué lo inmundo. ¿Quién nos da esta recomendación? El Señor. ¿Y qué dijimos ahora que quién era el Señor? ¿Qué dijo el ángel que quién era el Señor? He aquí os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. El Señor es Cristo. ¿Y quién es Cristo? Jesús. ¿Y qué nos enseña la Biblia? ¿Qué enseñamos ahora? Más atrás, por eso vamos en orden. Un Señor, una fe, un bautismo y un Dios. Y un Espíritu. Un Señor. Entonces aquí dice, porque el Señor, salí de medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toqué el inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre. ¿Quién lo dijo? Arribita lo dijo el Señor. Él iba a ser para nosotros, o es para nosotros, por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Quién lo dice? Lo dice el Señor, el único Señor que tenemos. El único Señor que anunció el ángel. Dice el Todopoderoso. Voy a leerlo más de corrido. Por lo cual salí de medio de ellos y apartados, dice el Señor, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, dice Jesús, el Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 1, verso 8 dice, yo soy, dice palabras textuales del mismo Dios, del mismo Jesús, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Es el mismo Señor, es el mismo Dios. Por eso titulamos hoy esta conferencia, Jesús es el único Espíritu Santo. Ya lo vimos, lo comprobamos por textos bíblicos, y les tengo muchos más a ustedes, amigos trinitarios. Muchos, pero muchos más, porque la Biblia está llena de unicidad. La Biblia está llena y enseña del único Dios verdadero. La Biblia no enseña de Trinidad por ninguna parte. Solamente hay el Apocalipsis donde los tres se fueron para el infierno, que es el diablo, el falso profeta y el anticristo. Allá está la Trinidad, el resto no aparece por ninguna parte. O aquí en el barrio hay una señora que llama Doña Trinidad, aquí enseguida, se llama Trinidad, pero el resto en la Biblia no aparece. Entonces, seré para vosotros por Padre, y vosotros me daréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. ¿Quién es el Todopoderoso? Apocalipsis 1:8. Jesús. Clarito nos enseña la Sagrada Escritura
que Jesús es el Padre. San Juan, capítulo 5 y el verso 43. Vamos a ver si ese es el texto, porque aquí no sé si lo apunté mal, pero da igual, si no es ese, vamos a mirar otro texto ya para terminar. San Juan capítulo 5 y el verso 43 dice: yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en su propio nombre, a ese recibís. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibir gloria de los unos a los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Entonces estamos mirando donde Jesús dijo: yo he venido en el nombre de mi Padre. Y en San Juan capítulo 14 ya hemos mirado bastante ese texto, y vamos a seguirlo mirando cuantas veces quiera, ojalá todos los días. Gloria a Dios por eso, así a los trinitarios no les guste. San Juan capítulo 14 y el verso 7, Jesús dice, vamos a leer desde el 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Los apóstoles estaban viendo la manifestación de Dios en carne, están viendo al Padre. Yo soy el Padre, decía Jesús. Felipe no había entendido y dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices: muéstranos al Padre? El que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Hay muchos textos más para seguir hablando de la unicidad de Dios. La unicidad de Dios es tan extensa que comienza en Génesis capítulo 1 y termina en Apocalipsis capítulo 22. Génesis capítulo 1 dice: en el principio creó, puro singular, creó Dios los cielos y la tierra. Y luego dice: e hizo Dios las grandes lumbreras, e hizo Dios la tierra, e hizo Dios los mares, e hizo Dios, e hizo Dios, e hizo Dios, e hizo Dios. Siempre hizo Dios. Dios solo hizo los cielos y la tierra. Y termina en Apocalipsis Juan diciendo: sí, ven Señor Jesús, amén. No dice: sí, vengan ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La unicidad de Dios la encontramos en la Biblia por todas partes. Muévale por donde le mueva. A veces nos muestran, como en el bautismo de Jesús: vea que hay tres, pero eso tiene más unicidad que otra cosa. Que por allá está el Espíritu Santo y que oyó una voz del cielo. Bueno, algún día enseñamos sobre la parte, pero esos textos tienen más unicidad que cualquier parte. Nos muestran San Juan capítulo 17, la oración de Jesús. Ese texto tiene, ese capítulo tiene más unicidad que cualquier capítulo de la Biblia. Y nos quieren atacar por la misma Biblia, sabiendo que la Biblia siempre, o las Sagradas Escrituras siempre, nos habla de unicidad del único Dios, del solo Jesús. Por eso a nosotros los unicitarios nos dicen solo Jesús, para ofendernos. Pero a mí cuando me dicen solo Jesús, vean, yo saco pecho. Claro que no tengo mucho, ¿no? Yo saco pecho y me siento orgulloso de que me digan solo Jesús. Jesús solo. Porque es que no necesito más, porque en Jesús está el Padre. Ya lo vimos ahora y lo hemos visto en otras conferencias. En Jesús está el Hijo, en Jesús está el Espíritu Santo, en Jesús está el Salvador, en Jesús está el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Jesús está el Dios Todopoderoso, en Jesús está el Dios que todo lo lleva. Entonces, en Jesús está el agua viva, en Jesús está el Espíritu Santo, en Jesús está la llenura del Espíritu Santo, en Jesús está la solución para tu problema, en Jesús está la salvación. En Jesús lo tenemos todo. Somos orgullosamente, como dicen por ahí, no colombianos, sino orgullosamente Jesús solo, para servirles. Bueno, no siendo más por los momentos, Dios les bendiga y hasta otra próxima oportunidad. Les recomiendo para que escuchen la conferencia y apunten los textos bíblicos, ¿no?
Y también otra recomendación, me pueden seguir por Face o por YouTube como Luis Fernando Pérez. Bueno, la paz de Cristo para todos, Dios les bendiga y hasta otra próxima oportunidad, siendo la voluntad de nuestro Dios.